El Ecuador es signatario de todos los instrumentos jurídicos internacionales que ocupan un lugar relevante en el sistema de fuentes del derecho. Esto le ha permitido una positiva ratificación jurídica de los derechos fundamentales, tanto de la persona humana como de la naturaleza, y ha constitucionalizado los derechos y sus garantías. Sin embargo, es imperativo confrontar los graves desacuerdos que se producen entre las normas líricamente dignificantes y la cruenta realidad que se evidencia en las diferentes esferas de la vida social, especialmente en lo que respecta a los denominados derechos del buen vivir o summa causae. Entre estos, el agua, la alimentación, la salud, la educación, el trabajo y la seguridad social, el hábitat y la vivienda, conocidos como derechos de los más necesitados, y que sin embargo de tener un reconocimiento positivo, están lejos de ser plenamente exigibles. En su evolución, los derechos humanos están íntimamente vinculados a la defensa de la naturaleza y el ecosistema, formando así lo que hoy conocemos como derecho ambiental. Y es que el reconocimiento de los derechos del hombre y la naturaleza tiene distintas y lejanas raíces históricas: el humanismo, el iluminismo, las revoluciones en América y Francia, las declaraciones de los derechos humanos, los movimientos políticos y sociales y las ideas emancipadoras que han sido fundamentales para el reconocimiento de los derechos y las libertades fundamentales, hasta las acciones destinadas a la protección de la naturaleza y el medio ambiente, como derechos inherentes a la propia existencia humana. Es a raíz de la revolución industrial en los siglos XVIII y XIX que se provoca una grave degradación ambiental que obliga a que se regule la relación entre desarrollo industrial y protección ambiental, surgiendo así las primeras leyes ambientales para proteger los recursos naturales y prevenir la contaminación. La preocupación internacional por problemas como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la sostenibilidad ha llevado a la firma de acuerdos entre las naciones para abordarlos, entre otros, los tratados internacionales que promueven responsabilidad comunes pero diferenciadas, como el Acuerdo de París y la Convención sobre Diversidad Biológica entre las fuentes del derecho internacional ambiental. Están los instrumentos soft law, derecho blando suave, y los instrumentos hard law, derecho duro, que nos dicen de soberanía y responsabilidad, de los principios de buena vecindad y de cooperación internacional, de los principios de acción preventiva y de precaución, de la obligación de indemnizar por daños, del principio de responsabilidad común, aunque diferenciada, y del principio de desarrollo sostenible. Estos instrumentos constituyen el subsistema jurídico del derecho internacional público, considerado como el conjunto de normas y principios de los que emergen los derechos y las obligaciones en materia ambiental para los sujetos internacionales. Se considera que en América Latina la mayoría de los países han constitucionalizado el derecho ambiental, incorporando derechos y deberes para la protección de la naturaleza y el ambiente, debiendo resaltarse que en Ecuador se han incorporado a la naturaleza como sujeto de derechos con personalidad jurídica propia. Esto significa que los derechos de la naturaleza en unos casos y ambientales en otros están protegidos a nivel constitucional, lo que les otorga un rango legal de primer orden que garantiza la participación ciudadana ambiental, el acceso directo a la justicia y el desarrollo de la jurisprudencia en asuntos ambientales. Entonces, bien podemos afirmar que la constitucionalización del derecho ambiental en Latinoamérica permite destacar la relación vital entre la naturaleza y el ser humano, en su lucha por sobrevivir a un ambiente devastado por el propio hombre y sobre lo cual se va desarrollando una conciencia universal. La constitucionalización del derecho ambiental
ha permitido examinar los factores ambientales que influyen en el desarrollo social y económico de la región. En nuestros países, a medida que los sistemas de justicia enfrentaban críticas por sus limitaciones en la protección de los derechos fundamentales, la presión social obligaba a desarrollar normas para la protección de sus derechos y libertades, lo que incluye la incorporación de mecanismos de protección para salvaguardar los derechos individuales, los derechos colectivos y los derechos de la naturaleza. Ecuador no ha sido indiferente a estos cambios, y con el paso del Estado liberal clásico al Estado de derechos y justicia, se ha producido la incorporación de varios derechos con contenido social y de los llamados derechos difusos o de tercera generación. Dentro de esta evolución, las normas ambientales que favorecen mejores condiciones de vida para los seres humanos. Desde esta perspectiva, el derecho al medio ambiente tiene una doble dimensión. Por un lado, protege contra intervenciones perjudiciales de entidades estatales o privadas, y por otro, obliga al Estado a tomar medidas para conservar el entorno. Entonces, la Constitución vigente en el Ecuador establece principios ambientales y políticas de responsabilidad y de sanción por daños ambientales, mediante acciones legales que son de carácter imprescriptible. A su vez, la Constitución establece compromisos que obligan al Estado a actuar de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la reparación de los ecosistemas, para garantizar el derecho individual y el derecho colectivo a vivir en un ambiente sano y equilibrado. La relevancia del derecho ambiental en la Constitución del Ecuador se muestra en su papel regulador y de control, que prohíbe las tecnologías y agentes peligrosas para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o contra los ecosistemas. Así, la Constitución del Ecuador reconoce y sistematiza el derecho ambiental y sus principios, como la prevención y precaución, la participación ciudadana ambiental, y establece el principio indubio pro natura. Por otra parte, la incorporación del derecho penal en la política ambiental se ha incrementado debido a nuevas amenazas, como el cambio climático, el efecto invernadero y la contaminación industrial, el agujero en la capa de ozono, la lluvia ácida, la muerte de ecosistemas marinas y el incremento de las tasas de mortalidad causadas por las emisiones de las industrias modernas, que forman parte de un escenario preocupante que pone en riesgo el futuro de la gente. Así, la política criminal ha evolucionado, considerando el crimen ambiental como una preocupación internacional. Por ello, en el Concierto de las Naciones se busca la tipificación como crimen internacional de los actos que constituyan una violación grave de obligación internacional o de los actos de importancia esencial para la salvaguarda y protección del medio humano, como la contaminación masiva de la atmósfera o la contaminación de los mares, siendo una necesidad y un deber para los gobiernos proveer al derecho penal con instrumentos adecuados para la protección del ambiente. Debo resaltar que esta política tiene su fundamento en los derechos humanos y se encuentra constitucionalmente adecuada para otorgar tutela jurídica cuando son conculcados en cualquier ámbito de la actividad social. Consecuentemente, ningún derecho o garantía reconocida constitucionalmente o reconocido en los instrumentos internacionales de derechos humanos se encuentra fuera de la tutela jurídico-constitucional. Esto, independientemente de la coyuntura histórica o del carácter ideológico del régimen político imperante.